Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este lunes 27 de abril. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Seguimos adelante con los devocionales basados en segundo libro de Crónicas y ahora debemos terminar con la miniserie dentro de la serie general. Recuerdan, la serie general es claves para el éxito en el liderazgo. Y la clave número 22 la dijimos de esta manera: reglas para evitar el fracaso. Y he compartido con ustedes 4 reglas para evitar el fracaso, y ahora debo decir una última regla que se encuentra en el capítulo 11 de segundo libro de Crónicas, y vamos a leerlo. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová: No subáis ni peleéis contra vuestros ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. ¿Recuerdan ustedes? Es el gran fracaso de Roboam. Se le divide el reino. Él se queda solamente con la tribu de Judá, por eso a ese reino se le llama Judá, aunque está añadida la tribu de Benjamín, que era una tribu pequeña, y se unen a ellos, era la tribu más pequeña. Así que de un lado se quedan 2 tribus, Judá y Benjamín, y del otro lado todas las 10 otras tribus, y se le llama a eso el reino de Israel. Y en ese reino de Israel, en una historia paralela podríamos leer eso: Jeroboam es el que capitanea, o el que liderea, y se llega a ser rey conforme a una profecía que se había hecho. Muy bien, este es el gran fracaso de Roboam, en el sentido de que no logra mantener la unidad del pueblo. Sin embargo, aquí lleva a cabo una acción positiva. Esta es la primera vez que tomamos en cuenta el fracaso de Roboam y tomamos una acción positiva para imitarla nosotros. Todas las demás acciones que hemos analizado en realidad fueron acciones negativas, que ustedes y yo tratamos de convertirlas en positivas, ¿no? Por lo menos tratamos de hacer lo contrario, diferente que lo que hizo Roboam en esa ocasión, pero en esta ocasión hizo algo bueno. Y por eso, en estas reglas para evitar el fracaso, en esta que es la regla número 5, les comparto la siguiente enseñanza: luchemos contra el mal, no contra las personas. Luchemos contra el mal y no contra las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Como se divide el reino, Roboam decide hacer una guerra contra aquellos que se dividieron y volverlos a su reino. Así es que reunió a guerreros de Judá y de Benjamín, gente del campo, gente ganaderos, gente que cuidaba ovejas, gente que sembraba, no solamente los soldados que ya tenía, sino gente, y logró conseguir, dice aquí el texto, 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver al reino a Roboam. Seguramente eran personas pues adultas, mayores de 18 años, que podían levantar una espada, ir a la guerra y esas cosas. Pero vino una profecía de Semaías, varón de Dios, y le dijo al mismo rey y a todo el pueblo: no peleen, son sus hermanos. Además, este asunto de que se divide el reino es asunto de Dios. Dios lo está permitiendo, Dios tiene planes para esto, es una disciplina para el pueblo, para la nación hebrea y cosas así. Y entonces todos obedecen, incluso Robán, y cada quien se regresa a su casa y no van a la guerra. Y me parece que la enseñanza es esta: luchemos contra el mal, no contra las personas. Es la manera de aplicar este principio, esta regla, ustedes y yo, hermanos, para evitar el fracaso. Si vamos a luchar, luchemos contra el mal, no contra las personas. Miren, déjenme decirlo de 3 maneras distintas. Las guerras contra otros nunca se ganan. Una guerra nunca se gana. No podemos hablar de que quién ganó la guerra. Pues quién va a ganar la guerra si hubo muertos de un lado, muertos del otro. Puede ser que haya alguien que se queda con el territorio, puede ser que haya alguien que se queda con el dinero, pero de veras ganó. Cuando perdieron mamás, papás, hijos, cuando perdieron dinero, cuando destruyeron ciudades, edificios, ¿quién gana la guerra? Los aliados no ganaron la guerra, ni los alemanes ganaron la guerra, ni los japoneses ganaron la guerra, ni los aliados, ni Estados Unidos ganó la guerra. Y en Vietnam, ¿quién ganó la guerra? ¿Los norteamericanos o los rusos? Nadie. Las guerras solo se pierden. Pelear contra otros seres humanos es perder. La única manera de ganar una guerra contra otros seres humanos es no ir a la guerra. Porque si vamos a la guerra a pelear contra otros seres humanos, hay muertes de allá y de acá. Hay dolor, hay tristeza, se siembra una historia llena de amargura, de odio, que las generaciones venideras seguirán adelante odiando y tratando de hacer venganza. Si no, digámoselo a los israelitas,
y palestinos que siguen luchando y que siguen peleando, y a los árabes que siguen peleando contra todos y todos contra ellos. Luchemos contra el mal, no contra las personas. Las guerras contra otros seres humanos nunca se ganan. Otra manera de decirlo, los seres humanos no son enemigos. Los seres humanos no son enemigos. Lo que es un enemigo es el error en donde están, en los países en donde se persigue el cristianismo. Países comunistas o países musulmanes donde se persigue el cristianismo, donde se matan cristianos, se les quema, se les lleva a la horca, lo que sea. La verdad es que esas personas, esos uh, religiosos, como se dice, radicales, esos políticos radicales que son ateos y que piensan que es contra el Estado predicar el Evangelio y persiguen a nuestros misioneros y a nuestra gente, no son nuestros enemigos. De hecho, son personas que deberíamos predicarles el Evangelio para que se conviertan. De hecho, son víctimas del mal, del pecado, de la ignorancia, del fanatismo, del error, de una idea equivocada, y bueno sería que se convirtieran. El problema es cuando vemos a esas personas como nuestros enemigos. Aquí le dice Dios a Roboam y a todo el ejército, son sus hermanos, no son sus enemigos, son sus hermanos, tienen ideas diferentes, piensan que deben ser independientes, piensan que no deben estar bajo este reino, esa es su gran diferencia, pero eso no los convierte en sus enemigos, son sus hermanos, le dice Dios a través del profeta Semaías este mensaje. Luchemos contra el mal, hemos dicho, no contra las personas, porque las guerras contra otros seres humanos nunca se ganan. Los seres humanos no son nuestros enemigos, si acaso son las víctimas de nuestro enemigo, que es el diablo. Son víctimas de nuestro enemigo, que es el pecado, víctimas de la ignorancia, víctimas del fanatismo, insisto. Pero los seres humanos no son enemigos del cristianismo ni de los cristianos. Y en tercer lugar, no podemos ganar si luchamos o hacemos la guerra contra aquellos a los que Dios ama, contra la creación de Dios. Sé que esto algunos radicales, especialmente en países como Estados Unidos, algunos hipercalvinistas que defienden su derecho de ir y matar a otras personas, su derecho de ir e intervenir en otras naciones, sé que se enojarían conmigo al decir esto, pero ¿sabe una cosa? Los seres humanos, aquí o allá, en cualquier lugar donde estén, en cualquier nación y bajo cualquier circunstancia religiosa o política, son creación de Dios. Son personas a las que Dios ama. Son personas que necesitan del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podríamos ganar una lucha contra esas personas, usted y yo, cuando esas personas son creación de Dios por los cuales murió Cristo en la cruz del Calvario? Por esa razón, queridos hermanos, luchemos contra el mal, no contra las personas. Los cristianos nunca deberíamos ver a otras personas como nuestros enemigos. Deberíamos ver a la ignorancia, el pecado, el error, el fanatismo como nuestro enemigo. Pero las personas son víctimas y deberíamos hacer algo, luchar para procurar alcanzarles para Cristo. Muy bien. Seamos líderes a nivel familia, a nivel escuela, a nivel empresa, a nivel lo que sea, por supuesto a nivel religioso, en asuntos de misiones o de iglesias en formación, de grupos celulares o la iglesia entera. Luchemos contra el mal, no contra las personas. Espero que esto sea útil para usted, querido hermano, y nos vemos el día de mañana. Espero que Dios le bendiga y le use durante todo este día. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que hagas de nosotros los líderes que tú necesitas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos